Entonces les decía que vamos a tener las clases los días jueves a las 16 horas, en dos bloques, 16 a 17 y de 17:30 a 18:30. Los links generalmente se los envío el día anterior, o sea, el miércoles. Bueno, el contenido de esta asignatura está estructurada en 4 unidades que tienen que ver primero con los conceptos generales de administración eh, y, de por qué existen las empresas, ¿no es cierto?, el rol de las empresas en el sistema económico, y se identifican, ¿no es cierto?, cuáles son las principales funciones de la administración. Es bien importante aquí que, ¿no es cierto?, si bien casi toda la literatura está referida, ¿no es cierto?, a empresas comerciales, empresas, ¿no es cierto?, que tienen un objetivo de generar utilidades, muchas de las herramientas y de la práctica de la administración también se aplica en otro tipo de organizaciones, ¿no es cierto?, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen fundaciones que tienen una orientación que puede ser social o de otros objetivos, ¿no es cierto?, de conservación o de algún ¿no es cierto?, interés que tenga un grupo de personas en llevar a cabo y desarrollar una actividad. Para ese tipo de organizaciones, ¿no es cierto?, todos los mecanismos de control, los mecanismos de presupuesto, los mecanismos, ¿no es cierto?, de contabilidad, de registro financiero, son igual de importantes que para una empresa, ¿no es cierto?, que tiene un objetivo de generar utilidades. Entonces, a pesar que muchas veces a lo mejor no lo vamos a decir o no vamos a veces vamos a comentar algunas cosas que podrían ser diferentes, pero en general lo vamos a tratar todo, ¿no es cierto?, como organizaciones eh, que puedan orientadas a, ¿no es cierto?, proveer productos o servicios con fines de lucro o sin fines de lucro. En la unidad 2 se va a detallar un poco más cuáles son las funciones que incluye la administración de empresas, y ahí vamos a ver eh, algunos de los elementos, ¿no es cierto?, más importantes, la gestión, ¿no es cierto?, de la área comercial, ¿no es cierto?, a través del marketing, la gestión de los movimientos de dinero dentro de la empresa, ¿no es cierto?, el control y registro a través, ¿no es cierto?, de los principios básicos de contabilidad, que eso nos va a llevar un buen tiempo, y, y la gestión, ¿no es cierto?, del recurso humano, eh, y que es, ¿no es cierto?, que una de las áreas fundamentales para una empresa, ¿no es cierto?, que una empresa sea exitosa, cada vez más la capacitación, la motivación de las personas ¿no es cierto?, que componen la administración, es el factor más determinante, ¿no es cierto?, en los resultados. Eh, en la unidad 3 vamos a ver cómo ahora en un contexto competitivo, ¿no es cierto?, hasta una empresa tiene que competir con otras unidades, eh, y lo mismo le ocurre a una organización sin fines de lucro. Generalmente está inserta en un mundo donde hay ¿no es cierto?, otras organizaciones con objetivos parecidos, haciendo, ¿no es cierto?, que cubre o provee un servicio o un producto similar. Entonces, ¿cómo tiene éxito, ¿no es cierto?, una organización en ese contexto? En captar clientes, en captar, ¿no es cierto?, donantes, en el caso de una fundación, ¿no es cierto?, realizar un impacto en ese contexto de competencia. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a ver algunos de los elementos que son importantes para que la empresa tenga ventajas competitivas, o sea, ¿no es cierto?, que tenga posibilidades de diferenciarse de los otros, ¿no es cierto?, y de que tenga éxito y sustentabilidad como organización.
Y finalmente, que esto está orientado, esa unidad también, mucho al desarrollo del caso que ustedes van a trabajar durante el semestre, es cómo elaborar, considerando todos estos elementos, cómo elaborar un modelo de negocio. Dado, ¿no es cierto?, que existen ciertas restricciones, ciertas oportunidades, ¿cuál podría ser, ¿no es cierto?, la forma de que la empresa pueda gestionar, pueda ser viable financieramente, pueda, ¿no es cierto?, proveer un producto que es valorado por los consumidores y que, ¿no es cierto?, le permita mantener una participación en un ambiente competitivo. En el caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, de las empresas ahora, hay mucha discusión recientemente sobre el modelo de negocios que tienen las empresas asociadas, ¿no es cierto?, como Facebook o que, ¿no es cierto?, que han estado bajo un fuerte cuestionamiento, como Facebook o algunas otras plataformas, ¿no es cierto?, donde las economías de red son muy importantes y las condiciones de competencia pueden ser bastante limitadas. Y hay, ¿no es cierto?, y la forma como ellos, el modelo de negocio que tienen, ha llevado, ¿no es cierto?, al problema de que mucha de la información que se transfiere a través de estas plataformas eh, muchas veces no es verídica, muchas veces está distorsionada, refleja cosas que ciertos grupos quieren generar influencia, eh, y eso, ¿no es cierto?, ha creado una gran preocupación y no hay una forma fácil de resolver. Porque los incentivos, ¿no es cierto?, de estas plataformas, la forma que ellos ganan dinero, ¿no es cierto?, lo incentiva a ese tipo de relación. Bueno, veamos entonces eso más o menos en grandes rasgos, lo que incluye el curso. Veamos los requisitos de aprobación, cómo vamos a organizar. ¿Me están escuchando? Ahora sí, profe. Ah, ya. Tengo un problema con el computador, con el Zoom. Con otras plataformas no me pasa, pero con el Zoom, después de cierto rato, pierdo el audio. Entonces, estábamos revisando la forma de evaluación y ahí vamos a tener 4 evaluaciones durante el semestre. Van a haber 2 pruebas parciales y el desarrollo del caso, que lo vamos a evaluar en 2 partes, con la evaluación del primer informe y del informe final. Las pruebas parciales tienen una ponderación en la nota final del 25% cada una. El primer informe del análisis del caso 20% y el informe final un 30%. Y finalmente hay una prueba recuperativa sustitutiva, que, ¿no es cierto?, es una prueba que va a sustituir o ¿no es cierto?, o recuperar una prueba que ustedes no hayan dado, una de las 2 pruebas parciales. Esta prueba es acumulativa e incluye toda la materia de la asignatura. ¿Alguna pregunta, duda sobre las pruebas y evaluaciones? Profe, yo tengo una duda, que me habían dicho que la semana de receso de la universidad es la semana del 17 de mayo. No sé si me equivoco
porque ahí coincidiría con la primera prueba. Ahí coincidirá con la primera prueba. Ya, No voy a sé tener si que alguien me puede corregir o no, si es así. No, posiblemente. sí, Ya, sí. ¿Ah? es verdad que esa es la semana de receso. Esa es, ya. Sí, sí. Voy a corregir. Claro, cae justo, entonces para que la Voy- modifiquemos. sí. Ya, gracias, voy a corregir eso. 17 de mayo. Entonces tendríamos que, a ver, esa es la primera prueba. Tendríamos que correrla una semana antes o después. Después sería el 27 de mayo. Entonces dejémoslo en principio el 27 de mayo, la primera prueba. Vale, profe. Bueno, en la bibliografía tenemos algunas cosas que vamos a ir subiendo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de buscar lo que tengamos. Bueno, hay el libro ese de Jorge Tarsillán, que es bien interesante. Desafortunadamente no tengo, tengo un solo capítulo en forma digital. Vamos a intentar a ver si hay algún otro capítulo que pueda fotocopiar y escanear. Eh, sí, en esta asignatura no hay mucho paper, está muy basado en texto, entonces se hace un poco más complicado. Bueno, y los casos que, como les había comentado, que ya están ya se los subí, están ya disponibles. Y otros artículos cortos que también los vamos a ir subiendo. Profe, Ujú. con respecto a los casos, ¿nosotros los vamos a tener que elegir o ustedes nos los van a asignar? Ustedes los pueden elegir. Y los grupos van a ser de no menos de 5 y no más de 7. En cada grupo, ¿no es cierto?, que va a tomar un caso. Y ustedes pueden elegirlo. Se pueden repetir también los casos. En la lista que yo les voy a mostrar hay 14 casos. Entonces ahí ustedes tienen bastante flexibilidad como para elegir, ¿no es cierto?, algo que les interese. Bueno, en la forma del calendario de actividades, la primera clase que con Felipe la van a tener la próxima semana, y él va a iniciar, ¿no es cierto?, con una caracterización y una descripción de los contenidos, y en qué consiste la administración y gestión de empresas. Básicamente, ¿no es cierto?, va a comenzar con la unidad 1 y van a haber 2 clases de él. En la semana ¿no es cierto?, en el 8 de abril y el 15 de abril. Y la tercera también, o sea, van a tener 3 semanas con Felipe. Y después vamos a nosotros seguir con contabilidad y análisis financiero, que ¿no es cierto?, va a ser a partir de la quinta clase. Y ustedes aquí van a tener que tener cuidado de nuevo con la semana de receso, que ustedes me dijeron que era, a ver, tengo aquí el 20 de mayo. Esa está fuera, entonces. Voy a ver cómo reasignar algunas actividades. Creo que voy a tener que terminar una semana después. Después tenía programada, vamos a hacer 2 ayudantías durante el semestre. 2 guías de ejercicios, que pueden ser más de dos ayudantías. La segunda prueba parcial es el 17 de junio,
Después vamos a tener vamos a dejar un par de horas para discutir dudas que tengan ustedes sobre los casos y algunos comentarios que le podamos hacer nosotros sobre el primer informe. Y luego el informe final el 8 de julio. Yo entiendo que, si me acuerdo bien, las clases terminan, creo que como el 10 por ahí. Entonces, creo que esa es la última semana de clases. La prueba recuperativa, yo creo que es posible hacerla una semana después. Entonces, eso podría ser un ajuste. ¿Alguna pregunta sobre las actividades que vamos a desarrollar durante el semestre? Entonces tienen, ¿no es cierto?, los hitos importantes son las pruebas, los informes de los casos, el informe inicial y el informe final. Profe, ¿cuánto tiempo demoran las pruebas? ¿Cuánto tiempo da para...? Yo les daba el semestre pasado, o el año pasado, les daba 3 horas, desde que ustedes abrían desde que entraban al sistema. 3 horas y un tiempo para entrar, creo que eran de 5 horas. Y eso es más que suficiente, o sea, en realidad es bastante tiempo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, veamos entonces algunos de los casos que están disponibles, que ustedes van a tener que elegir. Hay el primer caso que aparece en la lista ahí es ese de Educación en Chile, que es una ONG orientada a fortalecer las escuelas de la comuna de Melipilla y buscan apoyo financiero y de gestión de empresas de la comuna, y tienen sistemas de evaluación. Entonces es bien interesante ver cómo se organizan, cuáles son los aspectos críticos para alcanzar resultados. En este caso no es empresa, es fundación. Este caso lo escribieron el profesor de Harvard. Ahí donde está en la columna, ahí está la fuente de qué escuela de negocios viene. Después está el Emerald Trail Feeling at Home on Vacation. Este es un caso también interesante de la India. Se describe un problema que ocurre en la India, pero lo escribió el eBay, que es una escuela de negocios inglesa, basada en Londres, y también tiene una sede en Canadá. Y más o menos describe la situación que tiene un centro de recreación en una zona muy bonita, en las montañas, y donde tiene un factor diferenciador, que es recibir a las mascotas. Entonces ellos tienen actividades para las mascotas y no tienen ningún tipo de restricción en ese sentido. Después, el tercer caso, bueno, ¿cierto? Posiblemente ustedes lo han escuchado, Bayer y Monsanto, que se fusionaron hace algunos años, y entonces describe los desafíos y qué es lo que involucró la decisión de fusión. ¿No es cierto? Son dos empresas muy grandes, especialmente Bayer, ¿no es cierto?, que es una empresa farmacéutica enorme de productos veterinarios, alemana, y Monsanto, que es, ¿no es cierto?, esta empresa que ha estado, ¿no es cierto?, que ha estado involucrada en mucha controversia en relación a los productos, ¿no es cierto?, a los productos genéticamente modificados. Y entonces hay bastante discusión en ese sentido. Y los riesgos que involucró para Bayer, ¿no es cierto?, y los riesgos y ventajas de asociarse con Monsanto.
El, el cuarto caso que aparece aquí en la lista, esto se refiere esto es como es como una asociación paraguas de promoción de tecnología. Entonces, no es una empresa típica, sino que es una asociación de empresas que busca que sus socios, que son empresas agrícolas fundamentalmente en Dinamarca, ellos puedan aprovechar, ¿no es cierto?, las experiencias de los otros socios y tener un mecanismo, ¿no es cierto?, de transferencia de tecnología más ágil. ¿No es cierto? Y de esa forma organizar seminarios, talleres, invitar expertos, y de esa forma, ¿no es cierto?, apoyar a los socios de esta asociación. Vamos en el quinto, Vancouver, el reto de convertirse en la ciudad más verde del mundo. Este caso estaba en los años anteriores. Aquí hay algunos casos que estaban de los años anteriores y hay otros nuevos. Entonces, ese Vancouver ya lo han desarrollado varias veces, así que para nosotros ya no está medio repetido. Pero es interesante el caso porque busca, ¿no es cierto?, cómo ahora desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, de la administración municipal, fomentar actividades que sean en beneficio de la comunidad y que tengan objetivos, ¿no es cierto?, de disminuir la huella de carbono, mejorar los servicios de transporte, mejorar, ¿no es cierto?, las áreas de recreación. Y ahí hay un poco, surge el conflicto, que eso que es interesante, entre lo que cree alguna gente de la municipalidad que hay que hacer, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de tener esto, están muy comprometidos con esto, con esta, ¿no es cierto?, de vender a la ciudad como verde, pero muchas veces sin tanto apoyo de la comunidad. Entonces, ¿cómo lograr tener ese sello, pero que ese sello signifique cosas relevantes para la comunidad? ¿No es cierto? Ese es el desafío. Entonces, desde ese punto de vista es interesante. Patagonia Sur, bueno, este es un caso también escrito por profesores de Harvard. El IES era la otra, ¿no es cierto? Los otros dos casos eran del IES. El IES es esta escuela de negocios española, que de mucho prestigio. Hay muchos gerentes aquí en nuestro país que estudiaron en el IES. El Patagonia Sur se refiere a una experiencia de negocios acá en la zona de Aysén, en la región de Aysén, en nuestro país, en el cual este es un empresario estadounidense que compraba tierra y buscaba generar plata, retorno para los inversionistas, mediante diferentes tipos de servicios. El negocio principal está asociado a la venta de tierra, venta de tierra, pero con restricciones de uso. O sea, había, ¿no es cierto?, en los contratos de venta, se establecía que no se podía deforestar, que debía mantener, ¿no es cierto?, en un uso y con objetivos de conservación importantes. Entonces, está orientada claramente a personas de altos ingresos de países desarrollados, y que, ¿no es cierto?, que tengan interés de tener un lugar, ¿no es cierto?, y aportar a la conservación en otros países. Y ahí el desafío es si realmente se puede ganar plata, ¿cierto?, mediante una actividad que sea compatible con la conservación ¿no es cierto?, de tierra. Después está Marina Harvest, ¿no es cierto? Esta es la empresa salmonera que también tiene presencia en nuestro país.
es una empresa noruega, y ahí plantea fundamentalmente la estrategia de cómo crecer, de cómo si es intensificando su actividad productiva, principalmente a través de las cadenas de valor, o expandiendo las áreas de cultivo. Entonces, esa es un poco la discusión que surge en el caso. Ahí me quedaron más chicos. Bueno, estos últimos casos aquí, el primero, no sé si lo alcanzan a leer. Ese es... Ese tiene que ver con cómo obtener alianzas público-privadas para desarrollar actividades nuevas. Esto fue escrito también por el IS, y el contexto es en África. Después tenemos otro caso de África, que es el de Black Rhino. Esto es, ¿no es cierto? Una especie amenazada, ¿no es cierto? El rinoceronte negro africano, que hay una presión muy fuerte de caza por la demanda, ¿no es cierto?, asiática, por los cuernos, que, ¿no es cierto?, en los países orientales consideran que tiene propiedades, ¿no es cierto?, de salud, y eso hace que los precios sean altísimos. Entonces hay una caza furtiva, ilegal muy fuerte. Lo que plantea este caso es cómo lograr que los propietarios de tierra tengan, ¿no es cierto?, tengan incentivo a proteger la población de rinocerontes, y al mismo tiempo tener, y cuál sería el modelo de negocios, cómo ellos pueden generar ingresos a través de esa actividad. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podrían ser? Yo he escuchado que hay algunas agrupaciones que cuando como que quieren conservar alguna especie que esté en peligro, permiten la caza que hay gente que paga millones Sí, por matar a los que están como ya viejitos. sí. Sí, justamente, en esa dirección apunta el caso ese. Claro, con la caza de un rinoceronte financian una buena parte del presupuesto de conservación del año, digamos. Entonces, sí. El otro caso que también es interesante de los castores. Castores voladores. Castores voladores. Un enfoque innovador de conservación de la vida silvestre. Esto es en Canadá. En Canadá. Y ahí hay un problema de que el castor, a diferencia en Chile, ¿no es cierto?, que es una especie invasora, allá tienen problemas de conservación. Y en cierto contexto ellos juegan un rol importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los servicios ecosistémicos. Entonces, se plantean ese problema de conservación. Aquí en Chile es distinto, ¿no es cierto? Acá tenemos un problema, una presión muy fuerte, y que ha causado un fuerte deterioro de los ecosistemas en Tierra del Fuego. Bueno, LATAM Airlines. Ese lo elegí porque, bueno, por la coyuntura, ¿no es cierto? Porque lo escribieron hace muy poco y refleja los desafíos que tienen las líneas aéreas, particularmente LATAM, frente ¿no es cierto?, a la pérdida de todo el negocio pasajero. Y todo el tema de sobrevivencia, ¿no es cierto?, de cómo puede financiar y cómo se puede recuperar.
el caso, el Maumee Commercial Dining Product. Este se trata de una empresa que fabrica muebles, una empresa mediana, pequeña, y que lo que me pareció interesante es que busca, en forma simple, crear mecanismos para enseñarle a los niveles intermedios, ¿no es cierto?, de la jerarquía, ¿no es cierto?, de la organización, a los mandos medios, a que ellos se alineen con los objetivos de la empresa. Y mediante transparencia en la información financiera, de cómo va el negocio y por medio de indicadores que ellos les permitan, ¿no es cierto?, sentirse más partícipes de la actividad. Entonces, eso me pareció interesante. Este otro, el Río Tinto, claro, este también es un caso que tiene un fuerte componente ambiental y tiene que ver con alternativas para poder cumplir con las medidas exigidas para minimizar el impacto de la actividad. Ese es el último, sí. Ese es un proyecto minero, ¿no es cierto?, con fuertes impactos ambientales, y entonces se discute ahí las consecuencias y cómo compatibilizar, ¿no es cierto?, la mitigación ambiental con la viabilidad del negocio. Eso, entonces, esos son 14 casos. Y como les digo, está en la carpeta casos en el CIBEDUC. Y lo que a mí me gustaría es que ustedes formaran los grupos, como les decía, entre 5 y 7, y me enviaran. No sé, voy a buscar una forma que sea más fácil para que no tengan que enviármelo por correo electrónico. Si no se me ocurre, me lo mandan por correo electrónico nomás. El año pasado creo que hicimos un formulario un formulario en línea donde ustedes se inscribían. Eso es quizás una alternativa. Donde inscribían los grupos, ¿no es cierto? Inscribían el grupo correspondiente, todas las personas que iban a participar en cada caso. Eso es básicamente lo que quería contarles hoy día. No sé si tienen más preguntas sobre la asignatura, cómo vamos a trabajar. Les voy a... eso me falta, es ver cómo tengo que asignarles para que para que tengan acceso a los videos. Ese es un tema que me falta ver. Eso le iba a preguntar, profesor, ¿cómo va a subir el material? ¿Un Drive o va a usar CIBEDUC, que hasta el momento no hay algunos que no tienen la asignatura inscrita? Son muchos. Porque, pero yo creo que por ahora, por lo menos por estas primeras semanas, bueno, el problema son los videos nomás, ese es el problema. Porque uno puede solamente ahora, con los cambios que hicieron el segundo semestre el año pasado, puede mandarle el link al video de la clase solamente a las personas que están inscritas. Sí, esa es entonces, yo no sé cómo se puede hacer eso hasta que no estén todos inscritos. No había pensado eso. Voy a consultarlo. ¿Cómo lo han hecho otros profesores que han sabido ustedes? ¿Entienden el problema, no es cierto? El problema es que como ahora se comparten solamente en forma privada, ya no compartimos los videos de clase en forma pública. Entonces, en forma privada, yo tengo que poner la lista de los estudiantes que inscribieron la asignatura.
Y solamente los estudiantes que vieron que están inscritos tienen acceso a, ¿no es cierto?, a ver las clases. Profe, y la forma, o sea, si estamos inscritos para poder ver la clase, la forma para que entremos a ver el video va a ser por nuestro correo institucional. Sí, va a estar va a haber una en el muro del Cibeduc. De Cibeduc. Ah, ya. Del Cibeduc MD, ¿no es cierto? Del Cibeduc MD. En el muro del Cibeduc MD, Ah, ahí ya, va lo va a subir. ahí va a estar el link. Ya, Ahí va a estar el link para que ustedes puedan tener acceso y ver el video. Entonces lo que voy a ir haciendo a medida que vamos avanzando en la semana, primero le subo el link de la clase, después borro el link de la clase y lo reemplazo por el link del video, de la clase, ¿no es cierto?, que ya vimos. Eso. profe, otra consulta. Para ver los casos y los grupos, ¿lo tenemos que enviar al correo entonces? ¿O cómo es eso? Déjenme, yo les voy a mandar un mensaje diciendo, voy a tratar de mandarle un formulario para que ustedes lo ingresen directamente, para que no reciba tantos correos. Pero mientras tanto, pónganse de acuerdo y revisen los casos. Yo les mando un mensaje con la forma de cómo hacerlo. Ahora recibieron ustedes el link, ¿no es cierto?, de la clase a sus correos electrónicos. Sí. Sí. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Y entonces, como les decía, la próxima semana les tocaría con Felipe Leiva a las 4. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que yo no recibí el correo, no recibí el correo de la clase. ¿Estás inscrita? Sí, estoy inscrita en el ramo. ¿Y tu nombre? Javiera Rosas. Javiera Rosas. Voy a consultar qué pasa, pero deberías recibirlo. Profe, Ya, profe, gracias. Sí, dime. yo igual estoy en la misma condición. Me parece que tiene que inscribirnos individualmente a cada uno en el ramo. A mí tampoco me llegó el correo y también estoy inscrita. Ya, entonces tengo anotado Javiera, Emilia Silva. Emilia Silva. Y Lucas Hurtado. Yo tampoco lo recibí, profe. Tampoco, profe. Profe, yo creo que nadie lo recibió en verdad, porque casi todos lo vimos en Cibeduc. Yo también. Sí. Pero en Cibeduc, sí, voy a mandarle un mensaje para ver si eso funciona. Porque en Cibeduc ustedes igual pueden pinchar y entrar a la clase, ¿o no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron hoy día? Claro, sale uno pinchaba en el Cibeduc y derivaba el link de Zoom. Oh, claro. Sí. Sí, yo creo que para las clases funciona así. Pero los mensajes sí deberían recibirlos en el correo. ¿Y usted todo el material lo va a entregar, lo va a ir subiendo? Yo lo voy a ir subiendo al Cibeduc, sí. Yeah. No sé si reciben avisos cuando uno sube, por ejemplo, cuando subí el programa, ¿reciben eso o no? No, tampoco. No les avisa, ustedes tienen que entrar. Sí. Ya sí. Ya. Yo pensaba que les avisaba cuando uno subía cosas. Entonces, es bueno entonces mandar un mensaje. Sí, o sea, es que normalmente, o al parecer lo hacías, puede que sea una falla de ahora nomás del sistema.
Ya, voy a ver qué También pasa. podría funcionar con los anuncios, publicar en los anuncios cuando sube algo. Sí, sí, pues eso es lo que estaba pensando. Si es que no, si en forma automática no lo recibe. Bueno, chicos, estamos entonces. Profe, Eh, consulta. sí, Con respecto a los casos, ¿va a enviar como algún formato para los informes, algo para guiarnos sí, eso que deberíamos investigar? sí, gracias por la pregunta, eso se me había olvidado mencionárselo. Yo subí ya, donde en la carpeta de casos van a ver que hay dos archivos. Hay un archivo que dice lineamientos para la preparación de los casos y hay otro archivo de Excel que es una rúbrica para la evaluación de los casos. Entonces, eso yo creo que les va a ayudar un poco para orientarlos en qué son las cosas que nos interesan en la evaluación y dónde tienen que darle más importancia. A eso apuntaba tu pregunta, ¿no? Sí, 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 y bueno, igual con respecto a la primera entrega que va a ser en mayo, como que es como un avance simplemente de lo que llevamos, lo que vayamos a entregar, no sí. es como un informe completo. Solamente una parte. Yo a esa no sé dónde la escribí. Creo que está en los lineamientos, y si no, lo voy a revisar, y si no, les aviso. Claro, no todo lo que está en el lineamiento entra para el informe, solamente la primera parte, que creo que está mencionado ahí. Lo voy a revisar. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Y, y que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Profe, Dime, profe, dime. disculpe, es que no sé si lo mencionó, tengo un poco malo el internet. ¿Hay que mandarle una nómina o un mail con los grupos y el caso o algo así? Sí, yo le había dicho que voy a subir un formulario donde ustedes se pueden anotar, pueden Ah, anotar el ya, caso y los miembros del grupo para que no tengan que estar ya, profe. enviando tantos correos, digamos, no reciba tantos correos tantos emails. Ya, profe. Muchas gracias y disculpe que tengo medio malo el internet. No te preocupes. ¿Alguna otra cosa que quieran consultar? Entonces, trabajen en organizar sus grupos y lean los casos, son interesantes. Échenle una mirada. Muchos están en inglés nomás, pero con paciencia. Nos despedimos entonces. Ok, profe. Ya, bueno, que estén bien, cuídense. Pues, profe, gracias. Chao, 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 profe. profe, Chao, profe, gracias. muchas Chao. gracias. Cuídese. chao. 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 Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Igual tú, que estés bien. Ya, profe. Profe, yo quedé medio colgadito. No, vamos a tener clase ahora a las 5:30. No, hasta la próxima semana. Ah, ya, vale. Sí. Ya, bacán. Vale, gracias. Chao, que le vaya bien. Chao, igual.